Y para hablar precisamente de la importancia de la libertad de prensa, me da muchísimo gusto que haya aceptado esta conversación Javier Millán Gómez. Él es comunicólogo y maestro en psicología social. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenos días. Pues ya estamos listos para hablar un poco sobre este tema muy importante, que es la libertad de expresión, que puede ser un tema bastante usado, bastante gastado, pero tiene sus matices que sin duda vale la pena desarrollar. ¿Y te parecerá, Javier, porque ya en distintas ocasiones hemos tenido oportunidad de abordar este tema, que si ya de por sí el periodismo era una labor bastante peligrosa, sobre todo en nuestro país, ahora le vamos agregando estas aristas de ser periodista, por ejemplo, defensor de derechos humanos, periodista, defensor de los derechos medioambientales, y que queda patente porque el domingo pasado, si usted vio el debate entre los candidatos a la presidencia de la República, habrá podido constatar que hay muchos vacíos, por ejemplo, en materia de defensa del medio ambiente y sobre todo, Javier, pues en dónde nos pone a quienes se dedican a defender esta labor, Javier. Bueno, hablar de la libertad de expresión es hablar del tema de la censura. Entonces, el tema de la censura es importante porque siempre, incluso en algunos otros espacios, con mis alumnos incluso, llego a comentar que la censura tiene cierto grado de esperanza. Se censuran las cosas cuando se tiene miedo que algo pueda cambiar. Entonces, si algo se dice y es censurado, es porque eso que se dijo puede despertar el cambio, puede generar un nuevo orden distinto a lo que se ha estado dando. Entonces, cuando la gente es censurada, es porque lo que está diciendo, sin duda, puede generar un cambio. Cuando no exista la censura, entonces nos vamos a preocupar. ¿Por qué? Porque entonces cuando la gente diga cosas y esas cosas no van a generar un cambio, aunque se exprese de la manera libre y de la mejor forma estructurada, incluso en el ámbito periodístico. Ahora, en todo este caso que se puede suscitar respecto a estos defensores del medio ambiente y que hay como este impedimento en el cual se debe llevar a cabo la lucha, hay que hablar cuáles son estos orígenes de la censura. Particularmente, pues la censura tiene que tener un fuerte vínculo a cambiar las cosas. La libertad de expresión tiene que tener la finalidad de cambiar las cosas. Entonces, cuando hay esta pérdida de libertad de expresión en temas medioambientales, pues también tenemos que vincularlo necesariamente a qué cosas se quieren conservar como están, particularmente la explotación y los intereses que benefician a la parte económica. Y que, Javier, esta conmemoración, la de hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, coincide con la coyuntura en la que nos encontramos, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, con las elecciones más grandes en la historia de todo el planeta, porque en distintos momentos de este 2024 habrá de realizarse comicios en distintas partes del planeta. Sobre todo, no sé si te parezca, Javier, que esto pone de manifiesto qué tanto, por ejemplo, quienes aspiran a gobernar están dispuestos a cambiar y a garantizar esta libertad de prensa. Hay algo importante en esto de la censura y en el ejercicio del poder. Cuando las personas ejercen el poder, los políticos tratan de desarrollar ciertos mecanismos, es porque se pretende censurar porque alguien en particular puede salir perjudicado, puede salir dañado. La cuestión aquí es qué tienen los políticos en el mundo que les podemos nosotros atribuir el poder para decidir qué aspectos que se comunican pueden hacernos daño. Entonces tendríamos nosotros que visualizar todo la parte intelectual y la parte profunda, incluso yo me atrevería a decir filosófica, para decir, bueno, ¿qué me va a garantizar que tú, desde una perspectiva de derecha o de izquierda, ¿no? Que no necesariamente está vinculado a lo que piensa la gente, capitalismo, Sí. comunismo, socialismo, no, sino con esa ideología que tiene tu partido, yo puedo saber que la forma en la que se está cuidando la información también me beneficia a mí. 221. Te escuchamos, Javier, te escuchamos. Entonces, yo creo que eso es importante, el ver cómo está este ejercicio del poder para decidir qué aspectos se comunican y pueden o no perjudicarnos. Ahora, la otra parte que también me gustaría resaltar en el tema que estamos desarrollando vinculado a la libertad de expresión y a la censura es cómo es que todavía las instituciones en un ejercicio democrático pueden generar una forma de credibilidad. ¿A qué voy? Incluso cuando
los TikTokers, Sí. ¿no? Que también tienen este espacio en el cual se utiliza para poder decir algo. Bueno, pues, ¿qué te da a ti el derecho de decir algo que no Javier, tiene quiero sustento? interrumpirte aquí porque justo es la puntualización que me gustaría que compartieras con nosotros para quienes nos están viendo, porque sin duda vivimos en pues una coyuntura donde además tenemos sobreinformación que discernir de que sí podemos escoger, que no debemos escoger, dónde está nuestra responsabilidad. Pero sobre todo mencionabas a los actores, por ejemplo, como los influencers, a las instituciones, a los actores políticos. ¿Cómo es que nosotros, como este todo colectivo que es la sociedad, podemos pugnar por esta libertad de prensa, Javier? Bueno, tiene que estar vinculado a una responsabilidad. El ejercicio de la libertad de expresión tiene que estar vinculado a un papel de responsabilidad, en donde se entienda que si algo se dice, algo va a provocar, bueno o malo. Pero volvemos a lo mismo. Cuando algo provoca un cambio, eso es lo que nosotros debemos de defender. Incluso cuando hay estas declaraciones o estos videos que se llegan a viralizar porque alguien dijo algo controversial, es lo que genera una discusión. Entonces, nosotros tenemos que saber específicamente cuáles son los impactos de lo que decimos o de lo que callamos. Entonces, callar es mucho más sencillo porque conserva cosas. Y el saber decir, ahora, si yo digo bajo qué elementos yo estoy diciendo algo, es decir, en el ámbito periodístico, qué, cómo, cuándo, dónde, quién más te dijo, etcétera. Y es interesante porque las redes sociales han acaparado incluso este papel que antes tenían los medios de comunicación. No sabes la cantidad de personas que ahora escucho que en lugar de decir, lo vi en tal medio de comunicación, dice, bueno, lo escuché por ahí en TikTok, ¿no? Entonces a mí me parece que la responsabilidad está en qué es lo que tú vas a provocar con lo que dices, que creo que en general la gente no es consciente de lo que provoca con lo que está diciendo o lo de que conserva, es decir, lo que yo estoy diciendo a quién le beneficia. Javier Millán Gómez, pues en esta premisa que siempre ha acaparado nuestras conversaciones, nos has dejado mucho para pensar bastante a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa y te agradecemos infinitamente esta conversación. Gracias a ti, Melissa, y estamos en contacto. Gracias, Javier.